Algo se ha torcido en la estrategia occidental cuando son los propios Estados Unidos quienes ofrecen a Rusia quedarse con los territorios ocupados a cambio de un alto el fuego. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, Washington ha presentado a sus aliados un borrador de acuerdo que dice sin rodeos: Rusia mantiene los territorios bajo su control y Ucrania renuncia a hablar de ingreso en la OTAN. Este documento no causó escándalo porque el mundo ya se está acostumbrando a los giros de Trump, pero lo que hay detrás es un cambio sísmico. La misma administración que hace unos meses enviaba armas a Kiev y sostenía la narrativa antirrusa, ahora reconoce abiertamente: esta guerra no se puede ganar para Ucrania. Y en vez de vender victoria, se empieza a hablar de congelar el conflicto, bajo condiciones que antes eran inaceptables. El punto clave: alto el fuego en pocas semanas. Así se filtró en cada declaración: Washington quiere silencio, y lo quiere ya. Entonces la pregunta es: ¿se trata realmente de un intento de paz o simplemente de cansancio ante una guerra que no avanza y solo genera costes políticos y financieros? Los socios europeos, según las mismas fuentes, respondieron con cautela. Y es lógico: reconocer los avances rusos significaría desmontar toda la narrativa de sanciones y debilitar el rol moral que Europa ha querido jugar. Alemania, Francia y especialmente Europa del Este no están dispuestas a aceptar oficialmente lo que ya ocurre de facto. Por eso el equilibrio. Cese al fuego sí, pero sin reconocer fronteras. Todos fingen que nada ha pasado, pero todos respiran mejor. Washington, por su parte, no quiere perder tiempo. Marco Rubio, secretario de Estado, fue claro: se dan pocos días para ver si funciona. Si no citamos, nos enfocaremos en otras prioridades. ¿Amenaza a Kiev? No, presión. Trump ya dejó claro: no habrá más cheques en blanco. Si Ucrania no acepta negociar, quedará sola. Sorprendentemente, la propuesta estadounidense ya se había hablado con Rusia. Según Bloomberg, la reciente visita de Steve Witkoff a San Petersburgo incluyó negociaciones intensas con Putin. Hay diálogo, no a través de Kiev, sino directo. Y eso explica el enfado de Zelensky, que acusó al emisario de EEE-UU de jugar bajo las reglas de Moscú. Ucrania mantiene su línea: ni concesiones ni diálogo territorial antes de un alto el fuego. Pero ahí está el problema: pide alto el fuego y a la vez promete seguir luchando después. Eso es un callejón sin salida, y parece que Estados Unidos ya no quiere seguir empujando. Y como era de esperarse, el tema de las sanciones también se coló. Lo que antes era tabú, ahora es parte de la oferta. Cese prolongado de hostilidades, a cambio de aliviar presión económica. No es rendición, es realidad. Por primera vez, Estados Unidos empieza a hablar con términos similares a los de Rusia en 2022. Así, la cumbre de París podría pasar a la historia como el punto en que se quebró la vieja coalición antirrusa. Europa duda, Kiev protesta y IE.UU parece dispuesto a cerrar el capítulo ucraniano. No en teoría, en la práctica. Ha comenzado una nueva realidad,